Hechos capítulo 22. El sermón de Pablo en Jerusalén. Versículos 1 al 2. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Pablo aquí comienza su grandiosa defensa ante los judíos de la misma manera que lo hizo Esteban, diciendo: varones hermanos y padres, oíd. Me refiero a Hechos 7:2. Pablo aquí dio una defensa, como vemos, magnífica. De hecho, usó la palabra defensa, que en griego es la palabra apología, de la cual obtenemos la palabra disculpa. También dice: guardaron más silencio. Una vez que la multitud furiosa escuchó a Pablo dirigirse a ellos en hebreo arámico, permanecieron en silencio y listos para escuchar. Recordemos que al final del capítulo anterior, en la audiencia de Pablo para este sermón, habían intentado matarlo, pensando que había profanado el templo introduciendo gentiles en el templo, más allá de lo que la corte lo permitía. Versículo 3. Yo de cierto, judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo habló como judío a los judíos, pues tuvo cuidado de establecer el terreno común entre ellos. Con esto, Pablo comienza a contarles la historia de su vida antes de Jesucristo y de su conversión. Leemos: nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. El apóstol notó que aunque él hubiese nacido fuera de la tierra prometida, se crió en Jerusalén y a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más prestigiosos de esos días. Dice: instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Como dijo Pablo en Filipenses 3:5, él era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Así que hasta el más mínimo detalle Pablo mantuvo la ley conforme a la élite espiritual de su época. También se lee: celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es como si Pablo hubiese buscado lo mejor que podía decir acerca del gentío que había tratado de matarlo, cuando dice: pues puedo decir que son celosos de Dios. Versículo 4 al 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto era la evidencia del celo de Pablo por la ley, pues Pablo era tan energético en sus persecuciones que en algunos casos hasta fue responsable de la muerte de algunos seguidores de Jesús. Así que comunicó a la multitud: ustedes trataron de matarme, pero yo antes logré matar a muchos por el mismo celo. De hecho, estas tuvieron que ser noticias sorprendentes para muchos de la multitud. Se lee: prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Claro está que Pablo no mató a todo cristiano que conoció, sino que algunos simplemente fueron arrestados y encarcelados, pero lo que es cierto es que él era despiadado persiguiendo tanto a mujeres como a hombres. Dice: como el sumo sacerdote también es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas. Aquí podemos ver que el apóstol hizo su trabajo de persecución con la aprobación oficial de los líderes religiosos. Se lee: y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. Otra situación que nos queda clara con este pasaje es que Pablo era lo suficientemente energético como para sobrellevar su campaña de persecución más allá de Judea, hacia Siria y la ciudad de Damasco. El mensaje está claro y era el siguiente: yo entiendo por qué me han atacado, pues yo una vez fui un atacante también. Aunque el apóstol había sido cristiano por más de 20 años, pero aún podía relacionarse fácilmente con los que no eran cristianos. Versículos 6 al 11. Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo había sido un determinado perseguidor de cristianos y de Jesús hasta que esta luz celestial lo rodeó. Era como si Pablo dijera: yo era como todos ustedes hasta que tuve un encuentro con Jesús. Jesús me conoció y mi vida cambió drásticamente. Se lee: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. El apóstol también llegó a comprender que estaba persiguiendo a Jesús mismo, el brillante Señor de gloria, más brillante aún que el sol de mediodía. Pablo no tenía idea de a quién estaba persiguiendo hasta que le sucedió esto. Dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, Lo brillante de la luz hizo que Pablo se quedara ciego. Al perseguir a Jesús, él estaba ciego espiritualmente y luego también quedó ciego físicamente, y por fuerza mayor tuvo que ser humilde y dejarse guiar de la mano hasta la ciudad de Damasco. Versículos 12 al 16. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice aquí en el pasaje: Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo notó quién era Ananías, un hombre con credenciales de buen judío, quien lo había introducido a la familia cristiana. También dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. En el discurso del apóstol podemos ver que tanto él como Ananías simplemente actuaron como buenos judíos, pues no resistieron a Dios ni negaron su herencia. Con esto Pablo quería que ellos supieran que él todavía servía al Dios de sus padres y que no había rechazado al judaísmo. En cambio, muchos en el judaísmo habían rechazado a Dios en el mismo Jesucristo. También dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto es una cápsula maravillosa para saber que el trabajo de cada uno delante de Dios es conocer su voluntad y ver al justo, o sea, a Jesús, para oír la voz de su boca, o sea, su palabra. Versículos 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo les contó acerca de algo que había pasado unos 20 años antes, cuando había sido perseguidor de Jesús por 2 o 3 años. Y aunque ya era cristiano por un par de años, todavía venía a Jerusalén para orar en el templo. Quería que la multitud supiera que, aunque confiaba en Jesús, no estaba en contra de todas las ceremonias y rituales judíos. Dice: me sobrevino un éxtasis y vi que me decía. Pablo tuvo una visión impresionante de Jesús mientras estaba en el templo, pero nunca se refirió a esta visión en sus cartas y parece que solo la mencionó ahora por necesidad, lo que nos deja ver que la vida cristiana de Pablo fue fundada en la verdad de Dios y no en experiencias espirituales. De hecho, no le gustaba a Pablo hablar mucho sobre sus experiencias espirituales pasadas. También dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Estas palabras de Jesús probablemente asombraron a Pablo, y con buena razón. Probablemente pensó que él era el indicado para traerles el evangelio a sus hermanos judíos. Versículos 19 y 20. Yo dije: Señor,
Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Esta fue la amable objeción de Pablo a la advertencia que Jesús le había dado en su visión. La idea aquí es: Señor, ellos me escucharán. Saben que solía perseguir a los cristianos, entonces mi historia será poderosa y persuasiva hacia ellos. Dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo pensó que sus persecuciones energéticas anteriores de la iglesia le darían a él más credibilidad con la gente judía que estaba en contra del cristianismo. Así que trató de explicarle a Jesús por qué debería quedarse en Jerusalén y trabajar para contarle al pueblo judío acerca de Jesús. Versículo 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús no estuvo de acuerdo con la reacción de Pablo, pues el Señor sabía que no era el momento ni el lugar de Pablo para predicar a la gente judía como este mismo Pablo quería. En cambio, y por su propia seguridad, 20 años antes de esto, Jesús le dijo a Pablo que se fuera de Jerusalén. También leemos: porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo fue alcanzado por Dios en Damasco, se le dijo de su llamado para predicar a los gentiles. Así que las palabras de Jesús a él en el templo de Jerusalén no eran nuevas. Aún así, podemos ver que en su primera visita a Jerusalén después de su conversión, para Pablo fue natural que le importara mucho la conversión de Israel y quererse concentrar en eso. Es por eso que Jesús le dio el recordatorio en el templo. El apóstol hizo claro que no fue su idea predicar a los gentiles, y que este era el plan de Dios y no el suyo. Esperaba que esto explicara al gentío el por qué era tan amigable con los gentiles. Versículo 22 y 23. Y le oyeron esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. El gentío, que había tratado de matar a Pablo y luego había escuchado atentamente a todo su sermón, reaccionó en ira cuando dijo una palabra, y esa palabra fue gentiles. Es así que esta turba judía se enfureció al saber que el plan de salvación de Dios se podía dar libremente a gentiles creyentes. La multitud, como vemos, escuchó cuidadosamente hasta este punto. En sus mentes no les importaba esta plática acerca de Jesús, pero lo que no podían soportar era la idea de que Dios podía salvar a judíos y a gentiles de la misma manera. El mensaje de Jesús que tanto Pablo como el Nuevo Testamento predicaron en esencia es este: puedes venir a Dios tal como eres, judío, gentil, extranjero, alto, bajo, rico o pobre, pero tienes que venir a Él a través de Jesucristo. Los judíos de aquel día no tenían problema con que los gentiles se convirtieran en judíos, pero se ofendieron increíblemente ante la idea de que los gentiles se convirtieran en cristianos de la misma manera que los judíos se convirtieron en cristianos, porque eso implicaba que los judíos y los gentiles eran iguales, teniendo así que venir a Dios en los mismos términos. En Hechos 22, la multitud judía expresó su odio hacia los demás a través de su ira violenta, pero hoy en día expresamos nuestro odio a los que perecen a través de la indiferencia. Tal vez no nos alborotemos como lo hizo esa multitud en este capítulo, pero podemos expresar lo mismo por nuestra inacción con ellos. Versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Debe haber sido un espectáculo extraño para el tribuno romano, pues vio a Pablo dirigirse apasionadamente a la multitud en un idioma que no conocía, y vio a la multitud poniéndole gran atención hasta que, de repente, estallaron en un gran alboroto. Pero cuando se lo explicaron, debió pensar que era esto absurdo y ofensivo, pues todo este alboroto surgía del odio hacia los gentiles como el mismo tribuno. Así que, desde ahora y hasta el final del libro de los Hechos, veremos que Pablo estará bajo custodia romana. Así que, según este libro,
Este fue el final de su tiempo como hombre libre, aunque no el final de su testimonio y su utilidad para Dios y su pueblo. Dice, examinado con azotes. Fue sugerido que Pablo fuera golpeado con un azote. Esto era un poco diferente a ser golpeado con una vara o un látigo normal, lo cual Pablo ya había experimentado. Sería importante mencionar que los hombres a menudo morían o quedaban inválidos de por vida después de ser azotados. Pues esta no era la manera normal judía de azotar, la cual era suficientemente mala para un ser humano, sino el temido flagelo romano. Era una golpiza tan severa que en algunos casos, como ya mencionamos, resultaba en la muerte de la víctima. Esto claramente era un acto brutal, pero así se acostumbraba en este tiempo, o sea, interrogar a los sospechosos de sedición por este método. Pero este tipo de tortura solo estaba disponible para gente que no fueran ciudadanos romanos. Versículos 25 y 26. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pablo tenía las manos atadas con tiras de piel con sus manos alrededor de un poste de madera y su espalda totalmente expuesta. Estaba listo para una brutal golpiza, una que no pararía hasta que no confesara los crímenes de los que era sospechoso. Es precisamente en este momento que Pablo anunció su ciudadanía romana. Dice: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Cuando esto se supo, la reacción fue inmediata, pues era una violación grave de los derechos romanos atar a un ciudadano romano sin el debido proceso, y de hecho ya habían violado los derechos de Pablo al haberlo atado en Hechos capítulo 21 y versículo 33. Versículos 27 al 29. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. La pena por mentir sobre la ciudadanía romana era significativa. No era algo común que la gente mintiera al respecto, por lo cual el comandante decidió preguntarle a Pablo directamente sobre su nacionalidad. Se lee: con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Debido a la paliza que Pablo había recibido, probablemente se veía físicamente terrible, así que el comandante se preguntó cómo alguien que había llegado a este estado podría comprar su ciudadanía. Y es que la ciudadanía romana no se podía comprar por una tarifa, sino solo por un soborno. Normalmente, solo el derecho o la recompensa otorgaba esta ciudadanía. El punto no era que el tribuno dudaba del reclamo de Pablo, sino que estaba insinuando que cualquiera podría convertirse en ciudadano romano en esos días. Se lee: pero yo lo soy de nacimiento. La explicación para que Pablo fuese ciudadano romano es que los padres o abuelos de Pablo deben haber recibido los derechos de ciudadanía por algún acto de bien hecho a favor de Roma. En realidad, no sabemos cómo adquirió la ciudadanía el padre o abuelo de Pablo, pero la analogía sugiere que fue por servicios valiosos que rindieron a un general o administrador romano en el área sureste de Asia Menor. Pablo, como vemos, era un individuo extremadamente raro, pues era raro encontrar a un judío tan educado, inteligente y devoto que también fuese ciudadano romano. Acá lo que vemos es que Dios usaría este historial único para usar a Pablo de una manera especial, asimismo como Él quiere usar nuestro historial único para usarnos de una manera especial. Se lee: y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Sabiendo lo que ahora sabía, el tribuno estaba muy preocupado por su propio bien, por lo que le habían hecho a este ciudadano romano. Leamos finalmente el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Lucas el médico presenta aquí al comandante romano como un hombre honrado y justo,
pues aunque éste no sabía los detalles de la disputa entre Pablo y los líderes religiosos, parecía trabajar duro al respecto para lograr una resolución justa. El comandante romano debe haber pensado que una vez que tuviera una acusación concreta, podía decidir qué hacer de manera justa. Finalmente leemos: mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Pablo recibió lo que probablemente pensó que era una segunda oportunidad, puesto que la primera oportunidad de predicarles a la multitud en el templo había terminado en disturbio. Sin embargo, él hablaría ante el Sanedrín, o sea, el concilio, el próximo día. El Sanedrín, de hecho, era el Congreso o Parlamento judío, e irónicamente a Pablo se le daría la oportunidad de hablar ante el grupo del cual un día fue miembro. Esto lo vemos en Hechos 26:10. Allí mismo claramente dice que Pablo tenía un voto. Por lo general este voto lo usaban solamente los miembros del Sanedrín. Es así que Pablo lógicamente pensaría que esta era una buena oportunidad en su vida para predicarles a aquellos que amaba tanto y que había conocido tan de cerca. Oremos. Amado Dios y eterno Padre, Señor, patrón y gobernador de nuestra vida, te damos muchísimas gracias, Señor, e invocamos, amado Dios, tu Santo Espíritu en este precioso día, para que por medio de él selles y quemes en la tabla de nuestros corazones esta tu palabra. También, amado Dios, debemos presentar nuestras faltas, porque es justo hacerlo de nuestra parte delante de ti, colocarlas delante de tu presencia y rogarte y suplicarte para que sean perdonadas. Es bueno darte nuestra palabra, Señor, de que soltaremos las deudas de nuestros deudores para que tú sueltes nuestras deudas. Señor, qué gran ejemplo el que nos has dado a través de Pablo, porque este valiente misionero no se aminaló delante de las golpizas, las persecuciones y las tribulaciones por las que pasó, sino que siempre en su corazón estuvo, Señor, amar a su pueblo. Y es así que nuestra inacción para con, Señor, los gentiles y los inconversos ha sido un pecado y una grave falta de nuestra parte. Amado Dios, aunque se alboroten con nosotros, es bueno saber que debemos llegar a ellos con amor. Señor, tú nos salvarás como salvaste a Pablo de la muerte, porque tú quisiste que sigamos haciendo la obra hasta ese buen día que conozcamos como fuimos conocidos. Pues Jehová anhela la muerte de sus santos, y el día que tú quieras tenernos contigo lo harás sin duda. Te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor. Con toda nuestra alma y nuestra mente y todo nuestro corazón, te decimos que te amamos entrañablemente, Señor. Honramos tu nombre y te invocamos, Padre, para que tu cruz sea sembrada y enterrada, Señor, en nuestro corazón, y tú reclames propiedad sobre nuestro corazón, porque te pertenecemos, y es de ese mismo corazón que te pertenecemos. El día de hoy aceptamos que tú has cambiado nuestro corazón de piedra y lo has convertido en un corazón de carne, pero es que no nos basta, Señor. No es bastante para nuestras vidas. Nosotros, Señor, lo que queremos es que sea tu corazón, ya uno no de piedra, ya uno no de carne, sino tu corazón, Cristo, en nuestras vidas. Ese corazón que le diste a Pablo y que lo hizo valiente y esforzado. Señor, ámanos. Coloca tu valentía y la fuerza de tu espíritu en nuestro ser. Necesitamos tanto, Señor, aumentar nuestra fe y creer en ti, amado Dios, aunque las tribulaciones, persecuciones y obstáculos de este mundo traten de impedir que sigamos en tu camino. No, Señor, no lo permitas. No solo haz que sigamos tu camino, sino que nos convirtamos en verdaderos comisioneros de tu obra, según Mateo capítulo 28. Que llevemos tu palabra hasta los confines de la tierra. Danos fuerza, Señor. Coloco el ministerio, el muy pequeño ministerio, la misión Campamento 42 en tus manos, y te ruego para que este legado no se pierda, sino que a través de mi hijo Caleb Josué Mesa continúe por mucho tiempo, y que todos los que escuchan esta interpretación
También deleguen a sus hijos, a sus familiares, a todos los conocidos, la obra, la buena obra, Señor, la poderosa obra que tú has colocado en sus corazones y en mi corazón. No queda, Señor, sino alabarte, honrarte, darte gloria, darte honra, darte poder, Señor, darte majestad, adorarte día y noche con nuestras acciones, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, pero por sobre todo con nuestro corazón y con nuestra boca. Señor, cambia nuestra psique, Señor, que ya no esté contaminada por trastornos, por traumas, Señor, por problemas de nuestra infancia, de nuestra niñez, Señor, sino que haznos madurar en ti y que seamos sanos, Señor, de toda locura. Llévanos a la cordura, Señor, que seamos inocentes como palomas y prudentes como serpientes. En todo nuestro actuar, que estés tú de primero, que sea tu magnífica presencia la que nos cubra y que cubra la vida de nuestros hijos, Señor. Para los que están casados, la vida de sus esposos, de sus esposas. Señor, sin ti no podemos dar ni un paso más. Sabemos muy bien que tu barca es la iglesia y que estamos, Señor, a bordo de tu barca, pero tú eres el capitán, y aunque vayas dormido en ella, Señor, tenemos fe en ti, que nos sacarás al otro lado, al reino de los cielos, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres nuestro verdadero Padre, y el reino de los cielos, tu reino, es nuestra verdadera casa. Amado Dios, no me queda más sino darte gracias, Señor, y felicitarte en este día que es el Día del Padre. Felicitarte porque eres un Padre tan hermoso, tan potente, Señor, tan caballero y tan respetuoso. Yo, Señor, de mi corazón te felicito por ser un Padre tan excelente y felicito a todos los padres que estén escuchando esta interpretación. Los coloco en tus manos, Señor, y, Padre, profetizo en tu santo nombre y con la fuerza de tu Espíritu que cada día serán aún mejor padres porque te representarán a ti y serán tu imagen y seremos tu imagen aquí en la tierra. Amén y amén.